La División Internacional del Trabajo establece que algunos países se especializan en ganar, mientras que otros se especializan en perder, como América Latina. Desde los tiempos del Renacimiento, cuando los europeos cruzaron el océano y explotaron los recursos de esta región, América Latina ha quedado atrapada en un ciclo de dependencia y expoliación. Hoy en día, la región sigue funcionando como una servidora de las necesidades externas. Esta situación ha creado una cadena interminable de dependencias en las que incluso dentro de América Latina, los países más poderosos oprimen a los más pequeños. El modo de producción y la estructura de clases en cada país de la región han sido impuestos desde afuera en función de su lugar dentro del sistema capitalista global. En ese contexto, la historia del subdesarrollo de América Latina no puede separarse de la historia del desarrollo del capitalismo mundial. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al fin de la historia. Muy buenas noches, mi querido Alfredo, ¿cómo le va? Y también saludamos a la gente de producción, ¿no? Que no estamos solos siempre. Un gran saludo a esta gente que nos ayuda tanto. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andan todos? Bueno, primer programa del verano. Volvimos mira, al ruedo. ¿Es el primero? Sí. Mirá, no me había dado cuenta. Primer programa 2025. Y bueno, y como hace tanto calor, decidimos, entre otras cosas, traerles una temática. Hoy vamos a hablar sobre Puerto Rico. ¿Por qué? Porque Bad Bunny, el músico puertorriqueño, ha sacado un disco precioso donde quienes lo escuchamos nos enteramos de muchas cosas de Puerto Rico que quizás no conocíamos, u otras sí, pero no tanto en profundidad. Así que para eso estamos acá, para hablar un poco sobre por qué Puerto Rico es lo que es hoy en día. Y para eso, obviamente, yo que no sé mucho, está Alfredito, para que nos explique todo, desde el principio hasta el día de hoy. Así que bueno, te lo dejo en tus manos, Alfredo. Bueno, comienzo. La idea del programa de hoy era hablar sobre la situación política, estatutaria de Puerto Rico, específicamente a partir también de comentar y problematizar algunas cuestiones que están ocurriendo en la isla de tiempo atrás, de un arrastre de mucho tiempo, de muchos años. Para comenzar, vamos a comenzar con la ubicación de la isla de Puerto Rico. Forma parte de las Grandes Antillas, las islas territorialmente más extensas del Mar Caribe. Forma, junto con Cuba, Haití y República Dominicana, un conjunto de islas, bueno, como acabo de mencionar, las más grandes de las Antillas. Si uno mira el mapa, es un territorio bastante similar al que tiene la isla de Jamaica, también formando parte de estas islas geográficamente ubicadas en la misma localización. Y bueno, corresponde al paraíso marítimo que es el Mar Caribe. Si uno observa un mapa o información cartográfica, San Juan es la más oriental de las Antillas, y está ubicado preferentemente en un lugar bastante... No estamos hablando de un lugar más, yo me animo a decir que es uno de los lugares más hermosos que hay sobre el planeta Tierra. Totalmente, coincido. Bueno, por eso también... desde distintos lugares, europeos y estadounidenses particularmente, han querido colonizarlo. Bueno, lo han hecho, ¿no? De allí, lógicamente, esa obsesión también. De control que hay sobre ese territorio que, bueno, insisto, porque no es hablar de más, es literalmente el paraíso. Son esos mares de agua que son prácticamente una especie de mermelada azul oscuro, con unas playas con una arena blanca y palmeras. O sea, es literalmente un retrato del paraíso. Vamos a hablar ahora puntualmente de la situación histórica de Puerto Rico.
Puerto Rico fue, mejor dicho, me cuido con las palabras que voy a decir. Puerto Rico fue poblada por poblaciones taínos de la gran familia de los indios arahuacos, una familia extensísima de pueblos del Caribe, de la cual también son parientes los caribes propiamente dicho. Los taínos y los caribes se diferenciaban fundamentalmente de básicamente cierta, no quiero decir militarización, pero la forma de vinculación que tenían para con el otro. Los taínos eran absolutamente pacíficos y los caribes eran guerreros hasta las últimas consecuencias. Los taínos tenían una sociedad de base matriarcal. Nos han legado muchas palabras al idioma español: cacique, hamaca, yuca, etcétera, etcétera. 700 palabras más vienen del taíno, aunque no lo sabemos, aunque bueno, comúnmente no se habla mucho. Los taínos se establecen en el siglo IV, el siglo VI en la isla. Bueno, conviven y desarrollan su cultura hasta que toman contacto con los europeos en 1523. El nombre de la isla de Puerto Rico es porque de sus ríos, en sus ríos se encontraban pequeños yacimientos áureos, se encontraba oro en sus ríos, y eso acompañó, bueno, el mito del Dorado y la sed de sangre del ávaro español. Bueno, sociedad colonial, no quiero hablar de más, pero no recuerdo si en Puerto Rico o en República Dominicana estaba la primera universidad de América. Y Puerto Rico permanece como uno de los últimos dominios españoles, de los últimos territorios que a lo largo del siglo XIX se logran independizar de España. Pero la historia que venimos a comentar acá comienza con la dominación estadounidense de la isla y la toma de posesión estadounidense de la isla. Cuando se habla de Puerto Rico, yo la verdad que era un país donde se sabía muy poco hasta que Bad Bunny saca el disco y empiezo a leer un poco más. Y siempre se habla de Puerto Rico como un estado libre asociado. ¿Puede haber un poco de contradicción en eso o no? Estado libre asociado. ¿A qué hace referencia eso? Ya vamos a explicar, precisamente voy a comenzar con esto. Bueno, el gobierno estadounidense, a través de sus tres poderes, fundamentalmente de los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, la cuestión estatutaria, o sea, el estatus, la condición de Puerto Rico como tal, más que nada se resuelve a partir de lo que el Congreso de los Estados Unidos, o sea, el Poder Legislativo, y la Corte Suprema de Justicia, el máximo exponente del Poder Judicial estadounidense, cómo definen esos dos países a la isla. A partir de ahí yo puedo encontrar y definir qué es Puerto Rico. Vamos con la gran palabra que usan ellos. El término con el cual el gobierno estadounidense designa a Puerto Rico es dentro de un estado libre asociado que forma parte de una Commonwealth, ¿sí? ¿Qué entiendo por Commonwealth? Yo lo traduzco al español, se llama mancomunidad. El término Commonwealth se emplea para describir políticamente a Puerto Rico en la misma terminología utilizada en otros lugares, pero con significados que divergen completamente en lo que se entiende para el caso particular del territorio caribeño. Commonwealth, si yo me voy a qué significa estatutariamente la palabra dentro de la Unión Americana, o sea, dentro de los Estados Unidos, estados que se unen para ser el gran país del norte, Commonwealth es la denominación que 4 estados de la Unión Americana han elegido para sí mismos y han retenido, a pesar de que la relación con los Estados Unidos es idéntica a la de cualquier otro estado. Estoy hablando de estados territoriales de América del Norte. Ellos son Kentucky, Massachusetts, Pensilvania y Virginia, ¿sí? Sí. 2 países posesclavistas del sur, como son Kentucky y Virginia, y los estados del noreste estadounidense, o sea, estados yanquis. Recordemos que yankee es el nordestino. Massachusetts y Pensilvania. Estados
muy importantes para la historia estadounidense y para la organización gubernamental estadounidense, ¿sí? En Virginia está la sede de la CIA y del FBI, en Langley. Señora, señor, si usted ve el silencio de los inocentes, va a ver que esa joven Judy Foster está entrenando para entrar de Policía Federal a la academia, y está entrenando en Langley, Virginia, para que se ubiquen. Retomo. Commonwealth es parte también del nombre, o sea, ¿a qué me retrotrae a mí? A la gran mancomunidad británica de naciones, ¿sí? Canadá es parte de la Commonwealth británica, Australia lo es también, Nueva Zelanda lo es también, y 450 islas del Pacífico donde los ingleses estuvieron colonizando y haciendo de la suya. ¿Qué entiendo por mancomunidad británica de naciones? Un grupo de naciones independientes que se unió voluntariamente por lazos comunes de varios tipos, en este caso el idioma inglés, y cuya membresía está sujeta a la revocación unilateral por cualquiera de las partes. Es decir, cualquiera entra o se sale a disposición y cambia el orden de factores, ¿sí? Esta palabrita es la que usa el gobierno estadounidense. Sin embargo, los estadounidenses aplican la misma la misma lógica administrativa para las Islas Marianas del Norte que para Puerto Rico. ¿Cómo define la ONU a las Islas Marianas del Norte? Una colonia, y a la luz de los criterios de la descolonización aprobados por la ONU, nosotros ya estamos hablando, es abiertamente tratado ese territorio como una zona totalmente dominada por el gobierno estadounidense. Es una colonia a la luz de los criterios de descolonización. Puerto Rico es igual estatutariamente que las Islas Marianas del Norte. El término Commonwealth no describe ni establece, en este sentido, ninguna condición específica o política. Cuando se utiliza en relación a las zonas bajo la soberanía de Estados Unidos, que no son estados, el término describe ampliamente un área que es autónoma en virtud de una constitución que le es propia, como tiene Puerto Rico desde 1952, y cuyo derecho de autogobierno no sería retirado unilateralmente por el Congreso. Es decir, Estados Unidos les concede una constitución, les concede un marco político para el respeto y resguardo de garantías fundamentales, derechos de primera y segunda generación, pero su autonomía política ni cuenten ni se puede llegar a tener como tal. Bajo la Constitución de Puerto Rico, Constitución aprobada en 1952, Puerto Rico se designa a sí mismo con el término de Estado Libre Asociado, o Commonwealth, y sus residentes, ahí me cayó la ficha del nombre del cantante de Calle 13, sus residentes tienen un nivel de autonomía administrativa similar a los ciudadanos de un estado cualquiera de los Estados Unidos. Se los considera como parte de la Unión Americana en este sentido, como ciudadanos residentes, pero eso enmascara una situación de pérdida de derechos y equiparación con el ciudadano estadounidense promedio. No son un estado más, independientemente de que no limiten con otro estado. Si tuvieran, si realmente formarían parte del estado, de toda esta unión, de esta, ¿cómo se dice? Unión Americana. Unión Americana, tendrían derechos laborales, entre otras cosas, ¿no? Bueno, pero no. Ahora vamos a ver que eso es totalmente, o sea, y esa... Los cagaron, básicamente. Ese enmascaramiento oculta una significación. Poseen una forma republicana de gobierno, obviamente, siempre la sagrada democracia. Cualquier cosa mandamos, tenemos tanques de última mandamos una base. Apuntamos el tanque. Tenemos tanques de 60 toneladas de democracia pura. Esa forma republicana de gobierno está organizada de acuerdo a una constitución adoptada popularmente, con declaratoria de derechos, etcétera. Eso ya lo comenté. Todo rectificado y aprobado una vez que pasa por el Congreso de los Estados Unidos. Ellos no hacen nada políticamente sin el control yanqui. Todo está sujeto a revisión. Todo. ¿Y votan? ¿Tienen el derecho al voto? Ahí vamos. Me adelante. Muy bien. Un decano de la Facultad de Derecho y profesor de Derecho en la Universidad de Puerto Rico, Efrén Rivera Ramos, aclaró el significado de los poderes plenarios que tienen el gobierno sobre la isla, explicando que el gobierno de un estado obtiene sus poderes de la gente del estado. No obstante, es decir, la soberanía popular, o sea, we the people, o sea, nosotros el pueblo y usted que me representa, señor. Exacto. O sea,
Al fin y al cabo, usted político trabaja para mí, ¿sí? Y a su vez para usted, señores, para usted, señor, etcétera. ¿Sí? Nosotros, los ciudadanos, que otorgamos a través de la soberanía política la representación de nuestros gobernantes. Guiño, guiño. El gobierno de un Estado obtiene sus poderes de la gente del Estado. No obstante, el gobierno de este Estado puertorriqueño debe su existencia por completo a los Estados Unidos de América. De esta manera, el gobierno estadounidense parece equiparar el poder plenario, o sea, la situación particular que tienen ellos, con un poder exclusivo. Ajá. El gobierno de los Estados Unidos ejerce sobre un territorio de ultramar, como es este caso, un poder que no puede ejercer sobre otros estados. Como Puerto Rico es un territorio no incorporado y no un estado de los Estados Unidos, la Constitución de Estados Unidos no es total y automáticamente facultativa para los ciudadanos estadounidenses residentes en Puerto Rico. Es un quilombo político bastante importante. Ellos, entre otras cosas, no pueden votar en las elecciones estadounidenses, no pueden ser representantes, salvo que concedan la ciudadanía estadounidense y residan y vayan a Estados Unidos durante muchísimo tiempo. Es uno de los países que también levanta la mano en pos del voto latino. Acá lo encontré. Como resultado del actual estatus como un territorio no incorporado de los Estados Unidos, los ciudadanos estadounidenses radicados, o sea, residentes en Puerto Rico, no tienen representación con voto en el Congreso. Cuando digo ciudadanos estadounidenses radicados en Puerto Rico, no estoy hablando de los yanquis que se van, sino que ese es el estado de ellos. Sí. Ellos son ciudadanos. Fíjate qué interesante es la estrategia y que, bueno, como Estados Unidos es maquiavélicamente hermoso. Sí, le ha salido muy bien la jugada. ¿Cómo a ellos? Claro, si yo nací en Puerto Rico, si yo soy boricua, ¿sí? Si yo hablara así, se me concede automáticamente la ciudadanía estadounidense, pero como ciudadano estadounidense radicado en Puerto Rico, o sea, residente en Puerto Rico, no tengo representación ni derecho electoral frente al gobierno estadounidense en el continente. No, son terribles, boludo. O sea, terrible. es... No, pareció una mala palabra. Conclusión, esto es una conclusión mía. Al poseer los puertorriqueños el estatus de residente de un Estado libre asociado, se socavan los derechos fundamentales a la representación y a la participación política. Ni voz ni voto latino. Esa quimera estatutaria los extranjeriza en su propia tierra, en su propia y hermosa tierra, ¿sí? Detesto a los yanquis. En lugar de la representación directa en lugar de la representación directa a través de los senadores y representantes en la Casa Blanca, Puerto Rico solo tiene uno, sin derecho a voto, llamado comisionado residente en la Cámara de Representantes, la Cámara Baja del Congreso, ¿sí? Tiene una sola persona que levanta la mano y dice sí y lleva la noticia a la isla, digamos. ¿Y es un puertorriqueño? Y es... no, la verdad no investigué, amiga. Pero probablemente no. Yo diría que probablemente sí, porque también usan mano de obra intelectual para sus planes. Claro, es verdad, y aparte no tiene ni voz ni voto, y sí, ahora, puede ser. Y por mencionar otra cosa, porque si uno piensa también y piensa en la industria hollywoodense, cada vez que ves una película de la Segunda Guerra de Vietnam, de la Segunda Guerra Mundial, pero fundamentalmente de la Guerra de Vietnam, hay uno que habla español y no es mexicano. Claro. El que es español, mejor dicho, Spanish en la nomenclatura que le dan ellos, el que habla español y no es mexicano, es puertorriqueño. Claro. Y hay actores que siempre hacen de puertorriqueños. Ellos han engrosado, ellos tienen 1.300 muertos a lo largo de las guerras estadounidenses. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra de Vietnam, invasión de Granada, Afganistán, Irak 2 veces, Irak de nuevo. Y todas las veces que han estado últimamente los yanquis, bueno, de 100 años a la fecha, dando vueltas por el mundo. Haciendo de las suyas. Haciendo de las suyas, fundamentalmente ellos, a ver, los muchachos van derecho a la infantería, van derecho a la infantería, van derecho a la infantería, son personal del ejército o del cuerpo de infantería de marina, de los Marines, y sí, o sea, en la racialización que hay y en el uso racial que hay de las tropas, sí, los desactivadores de mina con los pies son ellos. Ok. Puerto Rico no está representado en el colegio electoral y por lo tanto los ciudadanos residentes en Puerto Rico no son elegibles para votar en las elecciones presidenciales cada 4 años. Entonces, para ir resumiendo, persona nacida en Puerto Rico
tiene ciudadanía estadounidense como residente en la isla. Como residente en la isla, no tiene ni voz ni voto. No puede ser ni electo ni elige. ¿Y de qué vive esa gente? Bueno, ¿no? Ahora vamos un poquito a eso. Una vez aclarada la situación estatutaria, vamos al Puerto Rico de hoy. Bueno, por hablar un poco más del entramado político estadounidense, la presencia federal estadounidense en Puerto Rico en cuanto a agencias federales del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos, los cuales cuentan con una presencia significativa en la isla como en cualquier otro estado de la Unión estadounidense. Entre los más importantes que destaqué ahora buscando información y de los más pesados, que tiene muy buena presencia, ¿no? Tenemos el US Customs and Border Protection, que es la famosa patrulla fronteriza, Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que son los famosos... Nuestros gendarmes serían. Los perseguidores... ¿O no? No, es otra agencia diferente. Los bien. gendarmes yanquis serían la Guardia Nacional. Ok. No, es que el pulpo gubernamental estadounidense es impresionante. Sí, muy son realmente el aparato de Estado que tienen los yanquis es nos tenemos que poner inmenso, de pie y aplaudirlos. Inmenso. Es de pie Patricia Bullrich. Esta agencia que estoy comentando es la famosa Border Patrol, perseguidores de mexicanos en cuatriciclos. Tenemos también el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos. Me animo a decir que son los que controlan la entrada y la salida. La cococha. La cocucha. La cocucha, sí. Y cuando no, ¿quién el Federal Bureau of Investigation, el FBI, la Oficina Federal de Investigaciones. Mirá, tiene una oficinita ya también. Y después, estos sí son unos niños importantes, Department of Homeland Security, DHS, Departamento de Seguridad Nacional. Esa es una especie de CIA interna. Bastante picante. El sistema financiero de la isla está plenamente integrado de los Estados Unidos y está regulado por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Okay. En cuanto a impuestos, las personas deben pagar impuestos sobre el salario y están obligados a pagar impuestos sobre la nómina de seguridad social y Medicare. Ahora explico un poquito esto. Pagan impuestos al acceso a la salud, no como una obra social, pero como una especie de renta sobre la salud, pero la Medicare en la isla no existe. O sea, pagan Medicare y son reembolsados por los servicios prestados sin ser beneficiarios totales del sistema de salud. ¿Sí? Realmente es vergonzoso. Es vergonzoso y es extremadamente triste la situación de Puerto Rico. Bueno, de acá a 50 años, ¿cuál es la situación del país? Y bueno, 30, 50 años. Bueno, acá viene la pugna interna que tienen ellos por saberse qué son, cuál es el estatus político que tienen y que quieren. Obviamente la oligarquía, por así decirlo, local que tienen ellos, ¿sí? Una Jennifer López, vamos a decirlo, por ejemplo, por poner otra gente, quieren seguir siendo estadounidenses. O sea, ¿qué problema pueden llegar a tener ellos, los multimillonarios puertorriqueños, con ser estadounidenses o no? Ningún problema. Me saco el sombrero por Ricky Martin, que realmente fue una voz, fue un famoso que le dio voz al reclamo, ¿sí? No es un músico ni mucho menos, tampoco estoy diciendo Ricky Martin de Che Guevara, pero a ver, dentro es una voz de protesta y hay que destacarla. Comienzo. El estatus político de Puerto Rico se centra en la pregunta sobre si este territorio no incorporado de los Estados Unidos debe: 1. Integrarse a la Unión Estadounidense como un nuevo Estado federado, algo que Estados Unidos no le concede y no quiere porque son ciudadanos de segunda, esto hay que decirlo. Son negros. Son negros, exactamente. Hay un racismo en la legislación que se ve y es obvio. Cuestión aparte en turismo que hacen los estadounidenses, que es ir a encerrarse a los resorts y ni siquiera salen para afuera. Sí. Entonces, el estatus político se centra en si van a permanecer respecto al gobierno estadounidense, si se van a integrar a la Unión Estadounidense como un Estado nuevo federado. 2. Si van a mantener esta quimera política, esta relación bajo la definición de Estado libre asociado en los términos de la Constitución de 1952. Dicho sea de paso, son el único Estado libre asociado del mundo. O sea, es una figura política que existe. Sí, que la armaron ellos. Que la armaron ellos para solventar la dominación yanqui sobre la isla. O 3.
constituirse en un país independiente, ya sea en la forma de una asociación libre con los estadounidenses, pero reconocidos como estados, o como un estado soberano por completo y con completo dominio sobre sus asuntos nacionales y territoriales. ¿Sí? Bueno, eso va a llevar mucho tiempo. Esta no es la realidad de Puerto Rico, sigue siendo un estado libre asociado, según la ONU, no quien les habla, pero según la ONU y según el plan de descolonización y las condiciones que la ONU tiene en función de la descolonización y qué se considera eso, Puerto Rico es una colonia. Esta es voy a leer a continuación ¿cómo se dice? Una conclusión mía. La falta de una definición estatutaria clara y estable es uno de los pilares de la dominación estadounidense de la isla. Esa indefinición del estatus político de Puerto Rico beneficia el mantenimiento de la dominación política yanqui. Esto según yo. Muy buenas noches. Esto fue El Fin de la Historia. El fin de la historia llega y condena un pueblo sin memoria.